Los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial revolucionaron la guerra, golpeando al enemigo muy por detrás de sus líneas. Políticos y generales estaban fascinados por las nuevas armas. There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet, and we shall see. Los bombarderos dieron lugar a la primera guerra total de la historia. Todos estaban implicados, todos eran blancos potenciales. Nadie está a salvo de las bombas en ningún lugar. Pero ¿realmente pueden ganar la guerra los bombarderos? Bombardeo aéreo, episodio 1. Guernica, en el País Vasco español. Motivo de inspiración del cuadro más famoso de Picasso. El símbolo de la destrucción total de un pueblo pacífico. Guernica es el lugar donde hizo sus pruebas la flota de bombarderos más moderna de los años 30, la nueva Luftwaffe alemana. Adolf Hitler envió sus bombarderos para ayudar a las tropas de Franco en la Guerra Civil Española. La Legión Cóndor llega en el verano de 1936. El fotógrafo de vuelos de reconocimiento, Alfons Kossinger, tenía una misión especial. Solo sabía que en Guernica había un puente, creo que sobre el río Mundaka, y un puente de ferrocarril, y había que destruir los dos. Mi trabajo consistía en fotografiarlos antes. Las películas propagandísticas muestran a los alemanes esforzándose por planificar un ataque preciso utilizando las últimas tecnologías. Para Guernica la realidad es muy diferente. El 26 de abril de 1937 los bombarderos de la Legión Cóndor estaban listos para la incursión, 31 toneladas de explosivos y bombas incendiarias. Pero los aviones tenían unos visores de bombardeo muy primitivos. Vittoriano Uriburu observa desde su casa las colinas que se alzan por encima de la ciudad. Había un tubo que sobresalía de aquel enorme aeroplano. No podíamos dejar de mirar. Nunca habíamos visto algo así. Entonces, de repente, el avión dejó caer sus bombas. Hubo un estruendo enorme y volaron escombros por todas partes. Entonces pensé, ¿dónde está madre? ¿Dónde está madre? Y fui corriendo a Guernica para buscarla. El humo de las primeras explosiones cubre el pueblo. La segunda oleada suelta sus bombas indiscriminadamente sobre Guernica. Cuando llegué a la ciudad, mujeres y niños vinieron corriendo hacia mí gritando: ¡Socorro! ¡Socorro! La policía los estaba reuniendo y empujando hacia los sótanos. Entonces vi a mi madre en medio de la multitud. La llamé a gritos: «Madre, si entras en el sótano te van a aplastar». La agarré y corrí colina arriba hacia casa. Y así es como escapamos del infierno. Después de 3 horas de bombardeos, más de las 3/4 partes de la ciudad quedó destruida. 1.600 civiles estaban heridos o muertos. El puente sigue en pie. Dos días después, Alfons Kossinger toma su cámara y se va a Guernica a fotografiar la primera ciudad destruida por un bombardeo. Ante semejante devastación, la resistencia de la ciudad vasca se derrumba. Premeditada o no, la destrucción de Guernica demuestra que la estrategia del terror por el bombardeo funciona.
En palabras del comandante de la Legión Cóndor, la misión ha sido un completo éxito. Cuando estaba unos días sin volar, solía ir al frente. Y al ver lo que ocurría allí, siempre pensaba, es mucho más duro para la gente en tierra que para nosotros en el aire. Nosotros estamos muy bien, no vemos el verdadero sufrimiento. La primera bomba se había lanzado desde el aire más de 25 años antes. La historia empezó en 1911, en la guerra colonial de Italia en Libia. El teniente Gavotti arrojó con sus manos una bomba de 10 kilos sobre las tropas turcas. Se dijo que la bomba había debilitado decisivamente el espíritu combativo del enemigo. 3 años después comienza la Primera Guerra Mundial y las bombas se siguen tirando a mano. Se utilizan por primera vez en gran cantidad en la batalla del Somme, en 1916. Pronto se ven las bombas, sujetas en soportes especiales bajo las alas. Es la llegada de los primeros bombarderos. Los pilotos de guerra son los caballeros del aire. Hermann Göring es uno de los ases del circo volador del Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Para estos aviadores, los combates 1 contra 1 es la forma ideal de guerra aérea. Pero los alemanes tienen otros planes: arrasar las ciudades del enemigo y minar la moral de la población. En junio de 1917, la Luftwaffe lanza sus bombarderos contra Londres. Para ello se han construido especialmente unas grandes aeronaves, los Gothas. Los ataques alemanes sobre Gran Bretaña causaron 4.000 víctimas. Los londinenses han tenido una experiencia de la guerra del futuro. Hay informes de pánico en las calles. La fortaleza de la isla se había resquebrajado. Entretanto, los expertos británicos se han puesto manos a la obra. En Oxford, el ingeniero y asesor del gobierno Frederick William Lanchester recurre a su regla de cálculo. En 1916 trabaja en cómo destruir con bombas una ciudad entera. Teóricamente, él es el inventor de la tormenta de fuego. El punto crítico es aquel en el que los recursos de la comunidad, al borde de la extinción, se ven vencidos o superados. Sobrepasado este punto, el daño es desproporcionadamente mayor. La ciudad puede quedar destruida en su totalidad. No todos piensan que la respuesta deba ser destruir ciudades. El ministro Winston Churchill insiste en que el terror de las bombas no puede derrotar a un importante poder industrial. Sin embargo, a mediados del año 1918, la RAF ya ha construido su propia flota de bombarderos pesados que causan los primeros 700 muertos en sus incursiones sobre ciudades alemanas. El 9 de noviembre de 1918 era la fecha prevista para que los flamantes nuevos bombarderos atacaran Berlín, pero el ataque se aplaza. 2 días más tarde, Alemania firma el armisticio. Berlín se ha salvado. El Tratado de Versalles obliga a los alemanes a destruir toda su fuerza aérea. 15.000 aviones son entregados o desguazados. Pero la Real Fuerza Aérea permanece y tiene que servir para algo. El nuevo ministro de la guerra, Winston Churchill, ayuda a encontrarle una función: policía aérea. Gran Bretaña se ha apoderado de buena parte del derrotado Imperio Turco. Uno de los hombres enviados a controlar las sublevaciones tribales es el jefe de escuadrilla, Arthur Harris. Harris se da cuenta de que en los desiertos de Irak y Afganistán los aviones pueden hacer en horas lo que las tropas tardarían semanas. En cuestión de 45 minutos, 4 o 5 aviones pueden destruir un pueblo completamente y matar o herir a 1/3 de sus habitantes. Los hombres de Harris se convirtieron pronto en la punta de lanza de las escuadrillas de bombardeo de la RAF. Ya en 1908, el escritor H.G. Wells había imaginado un ataque alemán con bombas sobre Nueva York. En los años 30, los habitantes de cualquier país ya creen en ataques a gran escala con bombas y gas sobre las ciudades.
1935. En Alemania, el nuevo gobierno nacional socialista rompe el Tratado de Versalles. Hermann Göring, héroe de la Primera Guerra Mundial y ahora el más cercano confidente de Hitler, recibe el encargo de crear una fuerza aérea a toda velocidad. Hitler quiere todos los aviones posibles cuanto antes. Alemania se convierte en una gigantesca factoría. Mientras tanto, se formaban los primeros reclutas, voluntarios como Alfons Kossinger. Cuando llegué al destacamento, dejé de ser una persona. Ya solo era una cosa, algo sin valor. No podría repetir los calificativos que nos daban los instructores. Si hubiese tenido dinero para un billete de vuelta a casa o un trozo de cuerda, no habrían sabido nada más de mí. Estábamos realmente desesperados. Yo no soy cobarde, pero con frecuencia lloraba por la noche pensando en lo que habían hecho de mí y en lo que me había convertido. Primero destruían su autoestima, después sabían cómo levantarles de nuevo la moral. Teníamos un uniforme muy elegante, con una gorra blanca y guantes blancos en verano. Teníamos un sable y nos dejaban llevar el pelo un poco más largo. Las chicas, por supuesto, pensaban que éramos maravillosos. En 1935, Göring anuncia oficialmente la existencia de su Luftwaffe. Wieder schirmt den deutschen Luftraum eine opferbereite deutsche Luftwaffe. Nicht als Angriffswerkzeug ist sie geschaffen worden. Einzig und allein ist es ihre Aufgabe, unserem Volk den Frieden zu bewahren. Dafür wird sie sich einsetzen bis zum letzten Mann. Pero la Luftwaffe está diseñada para una guerra de conquista. Solo es cuestión de tiempo. Alarmados por la nueva Luftwaffe alemana, los británicos construyen su propia flota de bombarderos. La fuerza aérea de Göring sirve para ayudar al ejército alemán a invadir otros territorios. Los nuevos bombarderos británicos tienen una finalidad diferente. Lo dijo el primer ministro Stanley Baldwin. El bombardero siempre se abrirá paso. La única defensa es el ataque, lo cual significa que tenemos que matar más mujeres y niños y más rápidamente que el enemigo si queremos salvarnos a nosotros mismos. En ciudades como Coventry surgen nuevas fábricas para construir bombarderos y cazas. Nadie sabe si será posible una defensa contra los bombarderos. Los pilotos son preparados de manera concienzuda. Pero aún no se ha puesto en práctica la teoría. El gobierno también intenta preparar a la población civil para la guerra. Creo que fue entre el 38 y el 39 cuando la gente empezó a tomárselo en serio y a preguntarse qué tendría que hacer y a pedir instrucciones. Se formaron organizaciones como los vigilantes de incursiones aéreas, con cosas patéticas como una pequeña bomba gástrica y un cubo de arena. Creo que no tenían una idea clara de lo que podía ocurrir. Mi padre sí que lo presentía. Decía, sí, va a haber otra guerra. Se aconsejaba a la población que construyera sus propios refugios para protegerse de los bombardeos. Mientras tanto, la Luftwaffe prueba sus nuevas bombas contra búnkers de hormigón y bloques de pisos simulados en un campo de pruebas cercano a Berlín. El artillero que lanzaba bombas, Theodor Plot, fue testigo de esas pruebas. Las bombas tenían distintos tipos de detonadores. Detonadores de impacto y otros que hacían explosión a cierta profundidad bajo tierra para producir un gran cráter. Y había también un detonador llamado Dinot, que explotaba a 1 metro sobre el suelo para matar al mayor número posible de soldados enemigos. Franco gana la guerra en España y la Legión Cóndor vuelve a Berlín, donde son recibidos como héroes. Se llevan con ellos la experiencia de Guernica. Legionäre und Soldaten, es lebe das deutsche Volk, es lebe das spanische Volk und sein Führer Franco. Deutsches Volk, es lebe unsere Legion! Sieg heil! Semanas más tarde, el 1 de septiembre de 1939, los alemanes invaden Polonia. Ha comenzado la Segunda Guerra Mundial.
340 bombarderos Stuka lideran el ataque de 1 millar de aviones y abren el camino a los tanques alemanes hasta la capital de Polonia. Blitzkrieg, guerra relámpago. Los Stukas dejan caer sus bombas después de un vuelo en picado directamente sobre el objetivo. La cabeza se te queda sin sangre y sientes que tu cara cambia de forma. Los músculos de las mejillas se contraen. Si se vieran en el espejo, algunos pilotos se desmayarían. Era un terrible sonido desgarrador. Primero se lanzaba en picado un avión, luego otro, en una cadena sin fin. Y todo lo que se podía pensar al oír aquel sonido era que llegaban las bombas. Cuando oímos aquello por primera vez, creo que fue el 4º día de la guerra, el día en que atacaron Varsovia, la población se quedó totalmente desmoralizada. Yo estaba refugiado en un portal cuando apareció detrás de mí una joven. Tendría 18 o 20 años y era muy guapa. Llevaba un abrigo azul claro y guantes blancos. Entonces yo era joven y me quedé mirándola mientras caminaba por la calle. Cuando empezaron a caer las bombas, corrí de un portal a otro. Entonces, vi un guante blanco tirado en la calle. Era su mano. Es todo lo que quedó de ella. Varsovia se rinde 3 semanas más tarde después de intensos bombardeos. Los soldados no están para pensar, solían decirnos. Los caballos tienen la cabeza más grande, que piensen ellos. No éramos más que unos muchachos. Yo tenía 17 años, casi 18, y para nosotros todo aquello era una aventura. Casi 20.000 civiles murieron en Varsovia. Diese Luftwaffe hat hier Leistungen vollbracht, die für immer unvergänglich sein werden. Die Luftwaffe hat hier in höchstem Maße mit dazu beigetragen, den Gegner zu schlagen und zu vernichten. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe gegen England und Frankreich halten. La Luftwaffe cumple su promesa. En mayo de 1940 abre el camino al ejército por Francia y los Países Bajos. A finales de mayo, los Stukas de Göring bombardean las tropas británicas y francesas en las playas de Dunkerque. Actuando en solitario, los Stukas y los bombarderos ligeros resultan vulnerables a la desesperada defensa de los cazas británicos. Y no pueden impedir que 300.000 soldados regresen a Inglaterra. Hitler llega a París. Tras sus victorias en el este y en el oeste, está a punto de concluir la guerra que empezó menos de un año antes. El gobierno de Londres está desesperado. Gran Bretaña se ha quedado sin aliados. Desde hace 2 semanas, Winston Churchill es el primer ministro. Desde su búnker, bajo la sala del Consejo de Ministros, Churchill resiste como puede. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on beaches, landing grounds, in fields, in streets, and on the hills. We shall never surrender. Hitler, por el contrario, quiere negociar con Inglaterra, pero en términos muy poco amistosos. Allein ich bin mir darüber im Klaren, dass die Fortführung dieses Kampfes nur mit der vollständigen Zertrümmerung des einen und beiden Kämpfenden enden wird. Mr. Churchill mag glauben, dass ich Deutschland nicht, ich weiß, es wird England sein. Inglaterra ignora la oferta de Hitler y este decide la invasión. En primer lugar, Göring tiene que conquistar la superioridad aérea sobre Inglaterra. El 13 de agosto lanza ataques masivos sobre los campos de aviación de los cazas ingleses y contra las estaciones de radar. Los pilotos británicos están deseosos de enfrentarse al enemigo. En el pueblo, la alarma antiaérea sonó por equivocación. Y yo no quería que me cogieran en tierra. Por eso salí con mi escuadrilla.
Despegamos, pero rápidamente se nos ordenó volver y aterrizar de nuevo. El comandante me reprendió desde el puesto de mando y me dijo que eran ellos quienes daban las órdenes. El sistema de mando es tan efectivo que muchos de los oponentes sobreestiman sus recursos. Los ingleses eran los oponentes más duros. No teníamos ninguna duda. Eran muy buenos pilotos de caza y además, por supuesto, tenían reservas mucho más importantes y habían tenido más horas y más tiempo de entrenamiento que nosotros. Los Spitfires y los Hurricanes de la RAF se imponen a los cazas y bombarderos de la Luftwaffe. Allí estábamos nosotros, planeando sobre Londres como ciruelas maduras, y los Spitfire caían en picado desde 1000 o 1200 metros por encima de nosotros a 400 kilómetros por hora. Entonces fue cuando me di cuenta de que los Spitfires eran mejores que nuestros aparatos. Claro que también había momentos divertidos. Derribamos a un piloto de un 109 que saltó en paracaídas y cayó cerca del campo de aviación. La policía le recogió y le encerró en nuestros calabozos. Después le sacamos de allí y le invitamos a una copa en el bar. Entonces nos pidió un papel y un lápiz. Le preguntamos para qué y respondió: voy a escribir todos vuestros nombres porque mañana, cuando la Luftwaffe cubra todo el cielo y perdáis la guerra, quiero estar seguro de que os tratan bien. Y se sorprendió mucho cuando casi nos caemos de las banquetas de la risa. Entonces le dijimos: perdona, pero estás en el bando equivocado. Los números son claros. Día tras día, la Luftwaffe pierde más hombres y máquinas que la RAF. Sin superioridad aérea, la invasión fracasará. Pero los bombardeos de la Luftwaffe continúan. El 24 de agosto sucede algo que ha quedado sin explicación hasta hoy. Hitler había prohibido los ataques sobre Londres, pero aquel día las bombas caen sobre la ciudad, probablemente lanzadas por bombarderos que habían perdido el rumbo. Inmediatamente Churchill ordena el primer ataque sobre Berlín. How I've been longing to say this. The RAF are back from bombing Berlin. Los bombarderos Wellington apenas causan daños en la capital alemana. Pero Hitler está furioso. Ordena a Goering que ataque día y noche las ciudades británicas. Und wenn die britische Luftwaffe 2 oder 3 oder 4.000 Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150, 180, 230, 300... Wir werden ihre Städte ausradieren. Los alemanes atacan las ciudades industriales inglesas. Coventry, el centro de la producción aeronáutica británica. También una ciudad medieval muy populosa. El 14 de noviembre de 1940, el fuego causado por las bombas incendiarias destruye la catedral y el centro de la ciudad. Grandes explosiones bloquean las calles para impedir que los bomberos lleguen hasta el fuego. Mueren 568 personas. Con gran regocijo, el ministro nazi de propaganda Goebbels inventa una nueva palabra. En el futuro, todas las ciudades británicas serán coventriadas. Pero el objetivo principal es la capital. Londres es bombardeada 58 noches seguidas hasta mediados de diciembre. Los objetivos son zonas industriales y comerciales como los Docklands, pero es imposible evitar las bajas civiles, especialmente en la oscuridad.
Los londinenses se sienten más y más objetivos de las bombas. Aquello parece cada vez más una guerra de terror y de desgaste. Los británicos lo llaman sencillamente Blitz. Se declaran incendios gigantescos que los bomberos no pueden apagar. Londres está aislada del mundo por una tormenta de fuego. Donde principalmente provocaban las tormentas de fuego era en el centro de Londres, en los alrededores de St. Paul. Yo estuve en una tormenta de fuego y es terrible porque los edificios estallan y tú estás en medio. Luego te das cuenta de que cada vez hace más calor. Después empieza el viento y eso es lo peor. Porque cuando respiras, el aire te quema los pulmones. Londres no tiene refugios antiaéreos suficientemente profundos para toda la población. Pero tiene las estaciones del metro. Para algunos, estas se convierten en su segunda casa. Solo salen de allí para ir al trabajo. Pero allí también había peligro. Una bomba cayó en el vestíbulo, junto a las taquillas. Murió un montón de gente. Y no solo por la explosión de la bomba. Fue la onda expansiva. Estaba concentrada en el vestíbulo. Y aunque voló todo y abrió la calzada, también fue hacia abajo por las escaleras. Y como no podía expandirse fácilmente, los daños fueron enormes. Gente en las escaleras, en los andenes. Además, tras la onda expansiva, se produce un vacío. Y así había personas sin ninguna herida visible, pero reventadas por dentro. Más de 42.000 personas murieron en el Blitz. 45.000 resultaron heridas y 1 millón de personas quedaron sin hogar. Pero a pesar de los continuos y sangrientos bombardeos, el pueblo seguía firme con Winston Churchill. Su moral no se quebró. Y cada bomba aumentaba el clamor por la venganza. The cities of Great Britain salute their brothers in this hour of tribulation, but not defeat. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. Junio de 1941. Los bombarderos en picado alemanes vuelven a la carga. Pero esta vez su objetivo no es Inglaterra, sino la Unión Soviética. Después de perder 2.000 aviones sobre Gran Bretaña, la atención de Hitler se dirige a una campaña más importante en el este. A pesar de todo, Hitler no parece culpar a Göring por la derrota en el Blitz. El resultado no ha debilitado su confianza en el responsable de la Luftwaffe. Inglaterra sencillamente tendrá que esperar. Pero Churchill no piensa esperar. Él solo tiene una forma de devolver el golpe a los alemanes. Lanzaremos un ataque con bombarderos pesados, absolutamente devastador y exterminador sobre la patria nazi. Por fin, los bombarderos pesados emprenden la ruta. Pero los ataques sobre Alemania ordenados por el mando británico resultan ineficaces. Cuando los bombarderos encuentran su objetivo, a veces las bajas en la tripulación son más numerosas que las de tierra. High Wycombe en Buckinghamshire, cuartel general del mando de bombarderos de la RAF. En febrero de 1942 se hace cargo de él el mariscal del aire Arthur Harris. Este inteligente militar se ha convertido en un experto tanto teórico como práctico del bombardeo. Es la persona ideal para la nueva tarea. Su influencia en nosotros fue muy grande. Todos reconocíamos que era el jefe adecuado para aquel momento. La tarea de Harris consiste en construir la fuerza que se ocupe del devastador ataque de Churchill. Su objetivo, la máquina de guerra alemana. Y determinadas zonas que puedan ser bombardeadas por la noche como centros industriales. Pero Harris tiene ambiciones mayores. There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet, and we shall see. Germany, clinging more and more desperately to her widespread conquests and even seeking foolishly for more, will make a most interesting initial experiment. Los documentos oficiales lo indican.
El punto más débil de la maquinaria de guerra alemana es la moral de la población civil y en concreto de los trabajadores de la industria. Y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas, Charles Portal, añade: los objetivos van a ser zonas urbanas, y no astilleros o fábricas de aviones. Esto tiene que quedar muy claro, si aún no lo está. Harris tiene luz verde. En Berlín nadie sospecha nada. Es una ciudad en paz. Una exposición militar convierte la guerra aérea en un juego para los niños. Y en los informativos hablan de los ataques aéreos como incidentes sin importancia. Los primeros ataques ingleses, que resultaron ineficaces, se convierten en una atracción turística. Causaba sensación. Cientos de personas hacían cola para ver el cráter de una bomba. Y además acudían también los que ya lo habían visto. Durante la Primera Guerra cayó una bomba en un sitio muy conocido y todos los viejos contaban la historia según la recordaban. Era la sensación. Hermann Göring había dicho que si caía una sola bomba en Alemania, podríamos llamarle Meyer. Un par de semanas después, una bomba destruyó el edificio donde vivíamos y algunos de nosotros comenzábamos a hablar del señor Meyer. En su flamante y gigantesco Ministerio del Aire, Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea, mariscal del Imperio y maestro de la caza imperial, empieza a perder contacto con la realidad. Aún sigue pensando en las victorias de su guerra relámpago sobre Polonia y Francia. No le preocupa la amenaza de Inglaterra. Pero sus propios oficiales empiezan a dudar de él. Salió por la puerta, se le veía muy desmejorado y parecía una ballena. Y lo que me sorprendió fue que llevaba maquillaje. Tenía un rojo brillante en las mejillas y resultaba muy extraño. Su cara no parecía natural. Göring se muestra en el papel de príncipe piloto. Los detalles técnicos y estratégicos le aburren. Pero cuando visita el frente siempre lleva un puñado de medallas en el bolsillo. Este de Inglaterra, 30 de mayo de 1942. El experimento está a punto de empezar. Harris ha reunido bombarderos de escuelas de aprendizaje y del mando costero para redondear la cifra mágica de 1000. Liderando el ataque van los nuevos bombarderos Lancaster con un cargamento de 6 toneladas de bombas. Nombre clave Millennium. Objetivo Colonia. La ciudad ha sido elegida en el último minuto a causa del buen tiempo. A pesar del nutrido fuego antiaéreo, 868 bombarderos encuentran el centro de la ciudad. Las bombas se dejaban caer pulsando un botón, que era eléctrico, por supuesto. Estaba conectado a un pequeño motor que ponía en marcha el encendido de cada bomba. Las bombas caían una, dos, tres, una tras otra. Era más una cuestión de técnica que de otra cosa. No había tiempo para sopesar los pros y los contras, si se estaba haciendo lo correcto o no. Solo era un trabajo, apretar el botón y adelante. Enormes explosiones reventaban los tejados. Después, innumerables pequeñas bombas incendiarias caían entre las vigas de la ciudad medieval y provocaban incendios que se convertían pronto en hogueras infernales. Por la mañana, el centro de la ciudad estaba en ruinas. Para los ciudadanos de Colonia fue un bombardeo terrorífico a una escala que nadie en Alemania había podido sospechar. 480 muertos y, según el mando aéreo, 45.000 personas sin hogar. Una mujer busca a sus parientes en la lista de víctimas. La táctica de choque de Harris parece estar dando resultado. It's really one of the best raids. It's really bang on the target. And I hope that soon we'll all get a chance to have a few more raids like that. I'm sure that will help to finish the war very much sooner.
Los alemanes saben que habrá más ataques. De pronto se encuentran a la defensiva. Y la campaña de Harris está a punto de recibir un nuevo estímulo. En el verano de 1942, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se une a la RAF en una ofensiva conjunta para bombardear Alemania. Los generales estadounidenses creen que el B-17 es el mejor bombardero del mundo. La Fortaleza Volante es un bombardero que puede volar más alto y más lejos que cualquier otro. Está fuertemente armado y dotado de ametralladoras defensivas y además tiene mayor precisión que cualquier otro bombardero construido hasta entonces. No faltan voluntarios para volar en ellos. Yo pensaba que en un par de semanas tendría un pañuelo de seda, una cazadora de cuero e iría como John Wayne a luchar contra el enemigo allá donde estuviese. Eso es lo que yo pensaba, pero las cosas no eran así. El entrenamiento duraba más de un año. Los americanos rebosan autoconfianza. Ellos también piensan que se puede ganar la guerra con los bombardeos, pero su óptica no puede ser más diferente. A diferencia de los británicos, los americanos creen que pueden acertar en blancos concretos desde más de 7.000 metros en pleno día. Cuando practican con un retrato del emperador Hirohito en el desierto, los resultados son impresionantes. Pero han de hacerlo sin viento, sin nubes y sin nadie disparando contra ellos. Aprendimos a volar de día, a bombardear de día. Los ingleses habían dicho a los americanos que era imposible, que ellos lo habían intentado y que no lo intentáramos nosotros. Pero era lo que nosotros sabíamos hacer, así que dijimos, lo haremos a nuestra manera. Teníamos un visor para las bombas y pensábamos usarlo. Pero un visor no se puede utilizar de noche, tiene que ser de día y nosotros pensábamos que podíamos bombardear de día. Pero la defensa alemana se reorganizó tras el golpe de Colonia. A comienzos de 1943 habían reunido el mayor ejército antiaéreo que jamás se haya visto. Más de 1 millón de soldados, muchos de ellos niños de la escuela. En mitad de una clase, un oficial entró en el aula y nos dijo que a partir del 15 de febrero, es decir, 2 semanas más tarde, todos los chicos nacidos en 1926 o 1927 serían reclutados como auxiliares de baterías antiaéreas. Tenían que habernos oído. Hubo un atronador rugido de alegría. Ahora formábamos parte de la guerra. Ahora éramos soldados. Los americanos supieron pronto lo que era el fuego antiaéreo. Parecen bocanadas de humo. Yo lo comparo con la apertura de un paraguas. Se ve como un punto pequeño que de pronto se hace grande. Y naturalmente la bala que se puede ver es la que no nos ha alcanzado. La que no vemos es la que nos ha dado. Allí arriba no había protección, no había nada. Éramos como patos sobrevolando a un ciego. Algunos patos caían, pero la mayoría pasaba, y cada uno de nosotros esperaba ser uno de los que pasaba. En la primavera de 1943, los pilotos de los bombarderos americanos sufren importantes pérdidas. Los derribos de fortalezas volantes se cuentan ya por cientos. Esto confirma la idea de Harris. Los ataques nocturnos sobre las ciudades son la clave del éxito en la guerra del bombardeo aéreo. Comienza la segunda fase de su experimento. En marzo de 1943, Harris desencadena la batalla del Ruhr. Esta región densamente poblada es el centro de la industria alemana del carbón y del acero. Y está especialmente bien defendida. Durante 3 meses, Harris saca sus bombarderos cada noche siempre que el tiempo lo permite. Las tripulaciones de los bombarderos llaman al Ruhr la tierra sin retorno, aunque otros lo llaman de otra manera. El Valle Feliz era la zona más peligrosa de toda Alemania para los bombarderos, debido a su gran cantidad de reflectores y artillería antiaérea. Para la población civil alemana, la ansiedad de la espera es permanente. Hoy nos toca a nosotros. Yo oía el zumbido de las máquinas que se acercaban y corría hacia el búnker. Solo eran 300 metros, pero yo estaba muerta de miedo. Y cuando las piernas empiezan a flaquear, parece una distancia enorme. Tropecé, caí al suelo y me levanté de nuevo. Y cuando llegaba al refugio, empezaron a caer las primeras bombas.
Me precipité dentro, más volando que corriendo, y entonces se desataron las fuerzas del infierno. Aquello era como el fin del mundo. Lo que sucedió entonces fue terrible. En el límite de la ciudad se podía ver estallar el fuego antiaéreo. También se oía el ruido. Era luz, oscuridad, como relámpagos, y justo antes de llegar al búnker nos dimos cuenta, yo antes que mis padres, de que no estaba Clemens. Había vuelto al piso. Se había ido a la cama. Le dije al guardián del búnker que haría 2 llamadas largas y una corta para que supiera que era yo. De lo contrario, no abriría la puerta para proteger a los demás que estaban dentro. Valentín Frank vuelve corriendo desde el búnker hasta su piso y con una sábana carga a su hermano a la espalda. Y corrí para salvar la vida. Las bombas caían cada vez más cerca. El ruido, la música de las bombas, era algo realmente terrorífico. Llamé con fuerza y entré en el búnker. No se pueden imaginar lo que pesaba mi hermano. Tenía 3 años menos que yo, pero yo solo tenía 14. Y mi hermano no estaría hoy aquí si no le hubiese sacado de allí. Mayo de 1943. La batalla del Ruhr está en pleno apogeo y Dortmund es atacada. Por la mañana, 700 cuerpos yacen en las calles. Frente a la estación, me ordenaron cargar cadáveres en los camiones. Lo terrible era que había que lanzar los cuerpos con fuerza hacia adelante para poder meter la mayor cantidad posible, porque si nos limitábamos a depositarlos en la caja del camión, quedarían todos en la parte trasera y no podríamos cargar más que unos pocos. En la conferencia de Casablanca en enero de 1943, los aliados habían decidido su estrategia de bombardeo. El objetivo principal es la destrucción progresiva de los sistemas militar, industrial y económico de Alemania, y minar la moral del pueblo alemán. Churchill y Roosevelt toman en Casablanca otras decisiones. La invasión se retrasará un año entero y el único final aceptable de la guerra será la rendición incondicional de Alemania. Es un regalo para el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, pues así canaliza el furor público contra los bombardeos. Ahora, hasta los niños pueden ser movilizados. Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation.